Minutos para las 10 de la mañana. Profesor Arturo Borges, qué placer recibirlo. ¿Cómo le va? Muchas gracias, muy bien. Gracias, Humberto. Buen día, Martín. Bueno, lo que tenemos que decir primero que nada, profesor, es que realmente la última vez que estuvimos viendo sus recomendaciones, de alguna manera y lamentablemente, las noticias sobre siniestralidad que dimos en la Semana de Turismo tuvieron algunas mucho que ver con aquellas maniobras que eran las que en particular énfasis usted ponía sobre que son la causa de los principales accidentes en ruta, ¿no? Es cierto, Humberto, y desgraciadamente. Habíamos hablado que el primer sábado y el último eran los más complicados, que teníamos que tener cuidado, y que aparte de la velocidad estaba el tema del adelantamiento incorrecto. El adelantamiento incorrecto, exacto. Y se dieron 6 casos por ese motivo. Entonces, hoy nosotros nos queríamos referir un poco a que esas cifras que tuvimos, que todavía son aleatorias porque habría que esperar cuál es el resultado de los 70 graves que tenemos, ¿verdad? Creo que son producto de algo que deberíamos estar todos preocupados, que es de terminar con la ignorancia. Porque esto tiene su génesis. Sabemos que el problema es cultural y que muchos de estos que participaron en los siniestros se hubieran capacitado y hubieran entendido que la velocidad con distracción y con otros elementos, inclusive atmosféricos, pueden ser un cóctel fatal, o el adelantamiento, donde también participó la velocidad, quizás no hubieran cometido. Es decir, tomar la decisión para hacer algo y encima con velocidad, en la ruta es muy difícil de poder resolverlo. Es decir, la gente cree que en carretera es más fácil conducir. Nosotros duplicamos la velocidad, pero nuestro tiempo de reacción es el mismo que tenemos en ciudad. Claro. Si hace poco que empezamos a manejar, si a las 2 horas nuestro tiempo de reacción se modificó totalmente. Pero además creemos que podemos tomar decisiones, y cuanto mayor es la velocidad, nos queda menos tiempo para tomar la decisión. Y si un individuo no está entrenado realmente para enfrentar el tema, bueno, tenemos las causas que vimos y que es sobre lo que habría que trabajar. ¿Por qué dijimos la causa del adelantamiento incorrecto? Porque yendo para atrás y mirando las causas de las semanas de los años anteriores, eso era lo que nosotros veíamos como el vector más importante. Y lo es en el verano, donde casi el 32% de los fallecidos se producen por un adelantamiento. Entonces, están los libros. Sí. ¿No? Entonces, no es que inventemos nada, sino que uno yendo para atrás y mirando las causas, pero no después lamentarnos en las consecuencias. Ahora, profesor, yo le hago una consulta porque a uno le ha pasado en innumerables situaciones en la ruta. A veces uno está esperando largo tiempo para pasar de repente un vehículo, particularmente los camiones con zorra, que en general al conductor nos ponen un poco más nerviosos porque requerimos de un tramo más largo para pasarlo, de una muy buena visibilidad, aparte de que sea obviamente la zona en donde debo pasarlo. Y muchísimas veces sucede que estos camiones van también a alta velocidad, ¿no? Y por más que, debo decirlo, hay una tendencia de los conductores, de los camioneros, a señalarnos con los señaleros en qué momento podemos hacer el adelantamiento o no. Bueno, ellos llevan una velocidad constante que no la van a aminorar porque yo esté nervioso por hacer la maniobra. Vamos a suponer que la calculé mal, que no la estoy haciendo a la velocidad que debo hacerla como para lograr, o simplemente que me parece que no me va a dar para pasar. ¿Puedo desarmar la maniobra aunque esté por la mitad del camión? Porque aquí da la sensación de que hay una tendencia del automóvil que viene de frente y del que está realizando la maniobra, que ninguno de los dos cede, y de allí lo violento de los choques frontales. Ustedes se deben recordar que nosotros pasamos de un autito chico a un autito más grande y dijimos en el momento del adelantamiento, quien hace o toma la decisión de hacerlo cree que tiene más potencia que el que va a adelantar. Y a veces, muchas veces, quien es adelantado por no entregar espacio, sigue a más, o acelera, o no colabora, sabiendo que si el otro choca de frente y a contramano, él también se ve involucrado. Por lo tanto, cuando uno es adelantado en ruta, lo que hay que hacer es colaborar y fabricarle el espacio que pueda salir de esa situación de riesgo. Porque eso es así, inclusive dentro de las normativas está establecido eso, ¿verdad? Que en ese adelantado o mantiene la velocidad o en vista del riesgo que corre, disminuirla a los efectos de que el otro pueda entrar. Para eso está la normativa de la distancia de seguridad.
La distancia de seguridad tiene dos fines. La primera, evitar el choque por alcance, y el otro, permitir que un auto en riesgo pueda entrar frente a una situación de rutas que, como usted muy bien decía, hoy las rutas no están preparadas, la estructura vial que tenemos, para soportar el tránsito que tenemos de camiones, de ómnibus y la circulación. Entonces, en esta semana particularmente tuvimos un poco menos de tránsito vehicular y tuvimos un poco menos de muertos, pero nos preocupa que seguimos teniendo a nivel global de estos 3 meses una cifra que podemos hablar que todavía nos falta mucho para terminar con esta inseguridad vial que tenemos, ¿no? Y trabajar sobre las causas que hemos visto, que se van a seguir repitiendo, porque son las que se repiten de toda la vida, ¿no? Y en el caso del adelantamiento. ¿Influye la velocidad en estos casos? ¿Tuvo que ver como vector? Sí, fue uno de los más importantes. La velocidad combinada con una mala decisión, la velocidad combinada con pavimento resbaladizo, la velocidad combinada con distracción. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué tomamos una decisión cuando sabemos que no podemos terminar bien la maniobra? Y eso es un tema de capacitación, un tema de percibir el riesgo que corremos cuando tomamos una decisión si sabemos que no podemos culminar la maniobra. Y lamentablemente, como tenemos rutas que miden 7,20 metros y ahí hay que hacer una maniobra, y además la característica de nuestro suelo no permite hacer una maniobra de adelantamiento, como dijimos el otro día, de más de 10-11 segundos, porque es una plena llanura y ahí tenemos una curva inmediata, tanto horizontal como vertical, entonces no tenemos rectas muy largas donde uno se pueda dormir a contramano y creer que va a entrar cuando quiera. Claro. En el tema de velocidad, profesor, tenemos algunas placas que estaría bueno que usted nos fuera aclarando qué es lo que nos están mostrando en cuanto a límites de velocidad. Estas son algunas velocidades que están vinculadas con la normativa. Son velocidades normativas, son topes de velocidad máxima, que ponemos allí, podríamos poner 15 o 30, que también son excepciones. Mucha gente nos pregunta, bueno, yo entro en una zona, en un barrio, no hay velocidad marcada, el otro día venía por Luis Alberto Herrera, el radar me para, yo venía a 50 kilómetros por hora, pero no hay cartel que le indique cuál es la velocidad, le digo al inspector. Y nosotros decimos, no es necesario en la ciudad que la velocidad esté marcada, la normativa es 45 kilómetros por hora. Y eso hoy podríamos decir que es ley. Igual que en la ruta tenemos 90 kilómetros por hora. Si pasamos a esta placa, nosotros vamos a ver que tanto 60, 75, 110 o 30 o 15 a nivel departamental son excepciones. Pero cuando yo entro en una ciudad y no hay velocidad marcada, el tope es 45. Y entro en la ruta y no hay velocidad marcada, el tope es 90. Perfecto. En las excepciones siempre tienen que estar marcadas. Y a veces, el año pasado, también por estos medios, habíamos dicho, bueno, o el otro año, ¿por qué no se bajaba la velocidad que había marcada en la Rambla? De 75, por ejemplo, eran la mayor cantidad de los tramos. Ahí hay tramos de 75 marcados. Yo no conozco ciudad alguna que dentro tenga, en Europa se puede andar a 75 kilómetros por hora, ¿no? Ni en Estados Unidos. Entonces, es imposible, y la gente después nos llamaba y decía, no, la Intendencia bajó a 60 kilómetros por hora. Esa fue una de las mejores medidas de seguridad que se puso. Es imposible andar a 75 kilómetros por hora cuando yo tengo cada 80 metros un cruce peatonal. Claro. Entonces, uno tiene que entender que además estas medidas que tenemos allí como velocidades topes son en circunstancias que tienen que ser óptimas de seguridad. Pavimento en buenas condiciones. La luz en la noche es una condición adversa. Debemos saber si el lugar y la circunstancia da, porque aunque yo tenga 90 kilómetros marcados en la carretera, a lo mejor la situación no da para esa velocidad. Y la gente dice, no, venía a 90 y vuelca o choca en el cartel de 90. Y se comprueba que venía a 90. Bueno, pero para la situación o la circunstancia del momento, esa velocidad era imprudente. Como por ejemplo, profesor, en la Rambla, en los días que está muy lindo y sale mucha gente a pasear, a andar en bicicleta, a salir con sus perros, tampoco, por más que tenga un tramo que me permite ir a determinada velocidad, es lógico que lo haga porque siempre puede haber una persona que intenta cruzar o lo que fuere y obviamente no voy a tener capacidad de reacción yendo a una velocidad de 75. Exactamente, eso tenemos que entenderlo. Pero ¿qué pasa? Con la velocidad como vector de siniestralidad, tenemos un problema que es igual que la droga, como el alcohol. La velocidad es adictiva. Y además, sensorialmente, el cerebro se adapta muy rápidamente a lo que es la velocidad. Y el individuo anda 1 hora, 90 kilómetros por hora, y parece que va a 70.
necesita generar más adrenalina, por lo tanto pisa el acelerador, porque cree que ya se adaptó a una velocidad y que domina esas situaciones. Nosotros debemos entender que la velocidad es un factor determinante de la gravedad de las lesiones. Los casos fatales se producen por el exceso de velocidad y combinado con una distracción, sueño, fatiga, más lo que dijimos, ¿no? El alcohol y todo eso, es un cóctel fatal. Por lo tanto, debemos de entender que la velocidad mínima es aquella que uno de manera subjetiva puede adaptar en el momento por el que va transitando. Otras veces nos dicen, bueno, pero yo venía dentro de la tolerancia. Pregunta frecuente. ¿Cuál es la tolerancia que hay por encima de estas velocidades? Cero. Nunca la hubo. Nunca existió. Eso es un mito, lo de los 15 kilómetros por encima de... Nada, quizás en un tiempo con radares que no se calibraba muy a menudo, la propia autoridad, o que quizás midiendo la velocidad media que había, por ejemplo, un viernes a las 7 de la tarde, un radar se pone a controlar 45 kilómetros en Avenida Italia y a 45 le detiene todo el tránsito. Claro. Entonces, por ahí toma una media y toma un poco más de velocidad para poner el radar. Ahora, sin ir al viernes de tarde, a la hora del retorno en Avenida Italia, yo como transeúnte en mi caso, ¿no? Como peatón, aprecio que buena parte de la gente, o la mayoría, esto de los 45 como tope de ciudad, no lo respeta. Quiero decir, yendo a la pregunta más que al comentario, ¿se tiene una aproximación, un dato de cuánta gente realmente sabe esto y lo respeta? Porque da la impresión de que hay un nivel de incumplimiento alto. Es la infracción más frecuente en toda la ciudad y en todas las rutas. La primera infracción que hay es el exceso de velocidad. Eso no lo respeta nadie, eso es evidente. Pero bueno, eso marca la normativa y no hay tolerancia, nunca existió tolerancia. Y hoy andar al doble de velocidad de lo permitido por la normativa significa pasar a juez. Igual que con el alcohol, después de 1,20 gramos se pasa a juez. Bueno, hay ahora juzgado de falta, tenemos penales en Montevideo, los juzgados de paz en el interior, que están trabajando sobre eso y que evidentemente hoy diríamos que bueno, han sido colapsados, porque las faltas previstas por la ley 19.120 es una falta grave, andar sin casco. Una infracción grave es el doble de velocidad. Hacer picadas con las motos, ¿no? Pero ¿cuánta gente anda hoy sin el casco? Claro. Sí, entonces, si nosotros empezamos a mandar a todos los juzgados por los que no tienen casco, hoy el sistema está pasando con el alcohol. Hoy el único que nos puede quitar la licencia de conducir, aparte de la intendencia, la primera por 6 meses, es el juez. O sea, judicialmente se va a determinar, bueno, cuál es el tiempo por el cual no podemos circular, ¿verdad? Pero siempre a término. Ahora, hoy hay trámites que están esperando sentencia o que se determine, es decir, que se cita para dentro de 30 días o dentro de 60 días. Quiere decir que allí como que la sanción perdería efecto y el sistema empieza a no ser creíble. Por lo tanto, nosotros creemos que primero es educación y fiscalización. El otro día se habló acá de que lo más importante era fiscalizar. Para nosotros lo más importante, si esto es cultural y la mayoría de los accidentes fueron por ignorancia, lo primero es educar. Es como decir, bueno, estamos en un partido de fútbol y el centrofoval, el 9, ya te hizo 3 goles de cabeza. Aunque le pongas 2 a marcar al 9, lo que tenés que evitar es al que te levanta los centros. Y acá nosotros tenemos que evitar y terminar con la ignorancia, es decir, bueno, la velocidad, por más que el cuentakilómetro te diga 220, inclusive las marcas que más trabajan en seguridad te dicen a partir de los 80, 90 kilómetros por hora, todos los dispositivos de seguridad de este vehículo pierden eficacia. Claro. Es decir, una forma de cubrirse y saber que el factor velocidad hace estéril cualquier tipo de contención que uno pueda llegar a tener. Exactamente, no tenemos. Después que las leyes físicas actúan sobre el vehículo y yo pierdo el dominio, la gente nos dice, perdí el control del vehículo, me reventó un neumático. Y cuando hacemos la pericia no hubo neumático reventado ni nada por el estilo. Claro. El individuo perdió el control por leyes físicas que están interactuando con él, pero en algún momento lo superan. Permítame recordarle a mucha gente que está obviamente acercándonos muchas inquietudes a través del Facebook, que el profesor Arturo Borges es director del Instituto de Investigación, Seguridad y Educación Vial, el ISEF. Es un centro de formación de conductores para el transporte y la seguridad vial que tiene más de 20 años en la plaza.
que tiene además la asistencia técnica de la Universidad de Valencia, y que habla muchas veces desde, obviamente, el lugar de la experiencia, pero también se maneja mucho con el tema estadístico, porque lamentablemente las estadísticas siguen existiendo y bueno, esta nueva semana de turismo fue la que nos volvió a acercar al profesor hablando de una problemática de la que se había estado justamente previniendo, creo que en la semana anterior a la semana de turismo por parte del profesor en su columna, y que vimos que se reiteró. Y nuevamente, profesor, con asociaciones diabólicas que tiene nuestro tránsito, el exceso de velocidad y el tema del alcohol, ¿no? Dos situaciones que, bueno, cuando aparecen además juntas, definitivamente uno lamentablemente tiene que hablar siempre de tragedias. Sí, exacto, y que las autoridades en su conjunto tienen mucho que ver con esto. Tenemos una ley que es de ámbito nacional, hay autoridades que la aplican, hay otras que no, quizás con el tema de la Policía Nacional de Tránsito algo se pueda terminar, pero tampoco podemos tirar todo el fardo ahora que la policía va a solucionar esto. Claro. Esto tiene que empezar por la educación en edades tempranas, donde el niño puede cambiar después dentro de unos cuantos años. Y hoy todos los días le decimos la velocidad, el alcohol, el respeto por los demás. Cuando llega a su mayoría de edad, por lo menos ya entiende cómo es el sistema. Ahora, si hoy todavía no tenemos que las autoridades... Primero, es decir, no tenemos un criterio unificado de otorgar la licencia de conducir a nivel de todo el país. Y recién ahora se nos dice que se va a instrumentar algo para capacitar a la autoridad, a los agentes y modificar los exámenes. Yo creo que esto lo teníamos que haber hecho cuando se puso la ley de tránsito. Esto estaba en la tapa del libro. Lo primero que se debería haber atacado. Tuvimos 8 años para convencer a las autoridades que el examen... En Montevideo y Canelones es bastante, digamos, prolijo, por decir así. El interior no existe rigor científico alguno. Que se pongan de acuerdo en esto, y lo veo difícil, empezando porque no hay capacidad de hacer exámenes psicotécnicos en el interior de las intendencias. Exactamente. Bueno, profesor, ha sido realmente un placer volver a tenerlo aquí en la mañana de Arriba Gente. Le deseamos una buena jornada. Con gusto.